Bueno, bien, buenos días a todas y todos. eh, en esta nueva clase de la Diplomatura 2024. Eh, Fernando, si podés ya compartir pantalla. En esta primera etapa o momento de esta clase, lo que vamos a hacer es un breve recorrido de lo que se ha realizado este año desde el inicio de la diplomatura hasta este momento. La idea es refrescar otra vez los contenidos que hemos visto hasta ahora, mostrando también el sentido y la coherencia de los contenidos y de las actividades que hemos realizado, ¿sí? De manera que la actividad que realicemos hoy se enmarque claramente en el contexto del recorrido ya realizado. Estamos en esta diplomatura Cambio de época, trabajo en la realización personal y social, propósito de la organización sindical. Ya el título que nosotros nos costó tiempo decidir el nombre de la diplomatura este año, pero fíjense que tiene que ver claramente con los contenidos y el sentido de lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Hablar del cambio de época, no solamente en el sentido cultural, global, sino también relacionado con lo que está viviendo la Argentina hoy, el experimento de este presidente. Pero este cambio de época visto desde la perspectiva del trabajo, ¿m? Y pensando el trabajo a partir de una reflexión sobre la realización personal y cómo esa realización personal se da en el contexto de una comunidad, de una sociedad. Y a partir de eso, redefinir, revisitar, reformular el propósito de la organización sindical, que es el ámbito en el cual todos nosotros nos movemos. Adelante, Fernando. El, la primera clase fue la de Julián Domínguez, allá por agosto, donde ustedes recuerdan, Domínguez planteó el recorrido como de un tren con 4 estaciones, eh, y eso relacionado con cómo desarmar la motosierra, la imagen de la época actual acá en la Argentina. Y a partir de eso, ver un recorrido de 4 estaciones, donde había una primera estación donde comentábamos acerca de cómo habíamos pensado ya la diplomatura hace 4 años, en virtud de nuestro compromiso militante, el prepararnos para el acuerdo social, el marco conceptual en el cual pensábamos la diplomatura, y ahí aparecía el pensamiento de Perón, el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia actualizado en el Papa Francisco, la necesidad de tener un pensamiento propio y la convicción de que no nos salvamos solos, sino que nos salvamos en el ámbito de una comunidad. Después, Julián pasaba el tren llegaba a una segunda estación que tenía que ver con la caracterización de la época, no solamente cultural, sino político y social también de la Argentina. Y frente a este momento confuso, con una gran influencia de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, la importancia de tener claridad de pensamiento, de realizar un proceso de discernimiento, ¿sí? Bueno, a partir de eso pasábamos a una tercera estación donde comenzábamos a ver cómo dar respuesta a los desafíos del momento actual, ¿no? Y ahí ya anticipábamos un poco cuál iba a ser la finalidad y el propósito del encuentro presencial que luego haríamos a fines de septiembre. Y donde, de alguna manera, Julián anticipaba cuáles eran las premisas con las cuales contábamos,
la formación como un proceso permanente, el trabajo como el gran ordenador social del conjunto de la comunidad, y el liderazgo pensado como un servicio. Y por último, Julián nos planteaba una cuarta estación que tenía que ver con a dónde queríamos llegar, qué pretendíamos, sobre todo del encuentro presencial. Y ahí aparecían algunos objetivos o metas que nos planteábamos: fortalecer el espíritu crítico, confiar en lo que somos, confiar en nuestra propia historia, revalorizar nuestra propia historia, y a partir de eso proyectar una esperanza. También el hecho de que no hay derechos si no hay obligaciones concordantes. Y por último, la necesidad de salir de nosotros mismos, a partir de fortalecernos nosotros mismos, ir al encuentro del otro, ir a la construcción de una comunidad. Ese era el planteo general de esta clase de Julián. Luego de eso tuvimos una segunda clase. Pasa por favor, Fernando, a la clase de Milce Kuda, donde le daba continuidad al tema del cambio de época y donde nos planteaba algo, nos volvía a recordar algo ya que los filósofos habían ya planteado claramente hace siglos, como Aristóteles, donde la persona está llamada a la felicidad, a ser feliz. Ahora, ¿qué pasaba hoy? Hoy el cambio de época, el contexto cultural, es un contexto que nos produce miedo, incertidumbre, desesperanza, aislamiento. Bueno, frente a eso teníamos que reaccionar, ¿no? Entonces Emil se nos planteaba la importancia de iniciar procesos de transición hacia la justicia, es decir, la construcción de una sociedad con justicia social, y donde claramente ese tiene que ser un avance colaborativo, en el sentido de que no nos salvamos solos. Por lo cual, había que volver a entablar lazos de solidaridad, o sea, cómo generar comunidad, y nos planteaba esto de la esperanza como valor fundante del futuro, pero una esperanza organizada. Y para eso había que retomar la verdadera política y el diálogo social, fundándose Emilce en lo que plantea el Papa Francisco en varios de sus mensajes y encíclicas. Esta fue la segunda clase que tuvimos. Una tercera clase tuvo que ver ya específicamente con la preparación del encuentro presencial que íbamos a tener 2 semanas después, donde, si ustedes recuerdan, lo que hicimos con Fernando fue como revisitar, volver sobre la clase de Julián y sobre la clase de Milce, y hubo un tercer momento ya de trabajo en grupos, que ese trabajo en grupos tenía la finalidad de comenzar a conocernos entre nosotros, aunque sea a la distancia, y mediante una actividad de conocimiento, de integración y de intercambio, empezar a acercarnos. Y si ustedes recuerdan, se trabajó sobre una consigna muy clara: qué cosas promueven el encierro y qué cosas favorecen el encuentro. Temas sobre los cuales íbamos a volver en la primera parte del encuentro presencial. Adelante. Bueno, ya con el encuentro presencial del 26 al 28 de septiembre, ahí, si uno tuviera que resumir, bueno, ¿cuáles fueron los objetivos del encuentro presencial? Reafirmar la realización de la persona como miembro activo y pleno de una comunidad o sociedad, revisar el sentido de pertenencia de cada trabajador con su organización gremial y reafirmar el papel del movimiento obrero en la construcción del bien común. O sea, grandes objetivos que
Obviamente podríamos agregar otros, pero me parece que estos tres grandes objetivos resumen un poco lo que nosotros pretendíamos de ese encuentro presencial. Ese encuentro presencial tuvo diversas actividades expositivas y también de trabajo grupal a lo largo de 2 días. Comenzó un jueves, si ustedes recuerdan, terminó el sábado al mediodía. En el día primero hubo una primera etapa donde Fernando nos presentaba este tema, explorando nuestra geografía interior, y nos hablaba de las necesidades humanas esenciales como el amor, la comunidad y el sentido. Y, y de ahí íbamos, y en esa primera etapa nos planteaba cómo es esta normalidad, entre comillas, que nos moldea, el secuestro, la virtualidad, cómo reaccionamos frente a eso. Y una segunda etapa donde ya, luego de haber explorado un poco, bueno, ¿qué está pasando con nosotros, con nuestro ser, con nuestras necesidades humanas esenciales como son el amor, la comunidad y el sentido? A partir de eso, cómo vamos de una sociedad del encierro a una sociedad del encuentro. Y ahí, si ustedes recuerdan, nos planteaba la imagen de la balanza entre el ser individual y el ser comunitario, y cuáles son aquellos factores que favorecen una sociedad del encuentro. Y ahí aparecía el sentido de una misión, el lugar de pertenencia y arraigo, el vínculo a partir de la confianza, la apertura y la inclusión, y un quinto factor o elemento que es el espíritu de servicio, ¿no? Y del trabajo hacia el bien común. Eh, esta actividad, si ustedes recuerdan, eh, fue acompañada de una serie de encuentros presenciales. Creo que hubo, si no recuerdo mal, fueron 4 momentos donde se tuvo que trabajar en grupos con conclusiones, y donde cada uno tenía que expresar su pensamiento, su reflexión. Esto en ese día primero, a su vez, recordamos a lo largo de ese jueves por la tarde los 4 principios de convivencia social y de construcción política que nos plantea a menudo el Papa Francisco: el todo es superior a las partes, la realidad es más importante que la idea, la unidad prevalece sobre el conflicto y el tiempo superior al espacio. No nos vamos a detener ahora en la explicación de cada uno de ellos, lo hicimos en su momento. Además, es un tema recurrente en nuestras diplomaturas por la importancia y la guía que nos proponen estos 4 principios para nuestra actividad gremial y política. Adelante, Fernando. Bueno, en el día segundo, ustedes recuerdan, a la mañana, de alguna manera con la presentación del padre Charlie, cerramos el capítulo o el espacio dedicado a la reflexión personal y lo que es la construcción de la comunidad, la construcción del espacio común, ¿no? Cuando el padre Charlie nos habló acerca de su experiencia, sobre todo en las comunidades donde trabaja. Y se cerró como un capítulo, porque a partir de eso ya vino la presentación de Roberto Salvarezza, donde ya enfocaba la cuestión de la sociedad y la importancia del Estado, en este caso más específicamente en lo que hace al desarrollo de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las actividades productivas en nuestro país. Eso fue por la mañana, y por la tarde ya tuvimos las presentaciones de 2 secretarios generales, Ricardo Piñanelli y Juan Speroni, donde nos hablaron de los desafíos del sindicalismo. Y ese largo día terminó con 3 presentaciones
de Roberto Feletti, dirigida más a el contexto geopolítico y económico en el cual se desenvuelve hoy la Argentina, y las presentaciones de Mario Gambacorta y Diego San, más específicamente dirigidas a lo que es hoy el mundo laboral, los desafíos del mundo laboral, el tema de la reforma, las propuestas de reforma laboral, etc. Bien, eso fue el día segundo, donde también hubo actividades de trabajo grupal. Y por último, llegamos al día tercero, o sea, el sábado por la mañana, donde Javier Mourinho hizo la presentación de Sindicalismo y Poder, eh, planteada en el marco del papel de las organizaciones en el proyecto político. Solo la organización vence al tiempo, la preparación para el liderazgo, los valores del conductor, los valores del dirigente. Todos temas que hoy Javier va a continuar y profundizar desde nuevas perspectivas. Y luego de eso y de un trabajo en grupos, hubo el cierre del encuentro. Del trabajo en grupos que se desarrolló, uno de los últimos trabajos en grupo, pasá a la siguiente, por favor. De uno de los últimos trabajos en grupos, se trabajó a partir de la consigna cuáles son las acciones y estrategias a realizar desde las organizaciones para comenzar a modificar la situación actual. Y quiero rescatar algunos de los temas o de los factores o de las acciones más recurrentes que aparecieron en los 18 grupos que se trabajaron, ¿no? O sea, ¿qué expresaban ustedes como acciones y estrategias a realizar? Se habló mucho de volver a las bases, de la comunicación con las bases. En casi todos apareció el tema de la capacitación, ¿no? Y de la necesidad de una formación permanente. El volver al diálogo con la gente y con los trabajadores, o sea, muy vinculado al tema de volver a las bases. El crear espacios de debate, de discusión hacia adentro de las organizaciones y también hacia afuera de las organizaciones. Apareció el tema de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, básico para la credibilidad de un dirigente, ¿sí? La participación de los trabajadores en la política, o sea, el, el sindicalismo, el gremialismo no solamente, y el movimiento obrero no solamente como espacio y que tiene como objetivo la discusión salarial, sino que también tiene un papel fundamental en lo que es la definición y la realización de un proyecto de desarrollo, de un proyecto nacional de desarrollo, tema sobre el cual creo que Javier va a volver hoy. Y la organización, la unidad y organización del movimiento obrero, ¿no? A partir de algo que mucho se habla en la diplomatura de una unidad de concepción para lograr una unidad de acción. Bueno, creo que este repaso, ¿sí? Este recorrido nos permite dar un marco más entendible y a lo que hoy vamos a trabajar, sobre todo a partir de las presentaciones de Javier Mourinho. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, Fernando, largo yo, ¿vas a decir algo más? No, no, Javier, dale, larga, larga. Bueno, buenos días a todas y a todos. Un verdadero gusto volver a encontrarnos. Lo primero lo digo en nombre de todos y en particular a título personal. La verdad que para mí la experiencia de Cañuelas tuvo un muy fuerte impacto, no solo en mi cabeza, mis ideas y en mi experiencia como docente, sino también como persona, como ser humano. La verdad es que este, nos había dicho
Piñanelli al principio de la organización de la diplomatura, que tratáramos de dirigirnos al alma de los compañeros, al corazón de los compañeros y las compañeras, y la verdad es que no paramos de recibir de parte de ustedes no solo el afecto y la calidad humana de cada uno, sino además el comportamiento grupal, colectivo, comunitario, que la verdad es una experiencia que estoy seguro que todos la hemos vivido de una manera parecida y que retempla un poquito el espíritu y las ganas de seguir luchando y trabajando por nuestra patria y por nuestro pueblo. Así que dicho esto, le agradezco a Luis la presentación, de ubicarnos en tiempo y espacio del momento de la diplomatura, y recordarles, yo voy a hacer hoy dos cosas. Primero, terminar lo del otro día en Cañuelas, con respecto a sindicalismo y poder, y la segunda parte, voy a tratar de hacer un pequeño resumen del manual de conducción política de Juan Perón, dirigido a los dirigentes de todas nuestras organizaciones. Entonces, para cerrar lo anterior, digamos, para cerrar lo de Cañuelas, con la idea de sindicalismo y poder, simplemente recordarles dos o tres cosas. La primera es decirles aquello que decía Evita. Ustedes lo recordarán porque es una cosa muy fuerte. Evita dicen en las clases que dio también en la Escuela Superior de Conducción Política, dice: ¿cómo puede ser que los ricos, que son tan poquitos, puedan dominar a los pobres, que son millones? ¿Cómo puede ser que los ricos, que son tan poquitos, puedan explotar y dominar a los pobres, que son millones? Entonces, se deja pasar unos segundos para dar la respuesta y dice: lo que pasa es que los ricos están muy organizados, pero además utilizan esa organización para desorganizar a los pobres, como una especie de lucha de poder, donde un poder concentrado se dedica a desordenar y desorganizar el poder del pueblo. Bueno, esto que parece tan sencillo, yo les diría, es una de las cosas que me conmovió en el inicio de mi militancia, allá por el año 71. Es de una simpleza enorme, pero de una gran sabiduría. Digo esto porque el tema es sindicalismo y poder, y el punto es el poder que construye el sindicalismo a través de la organización de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, y que yo les quería plantear que Perón le dio un rol muy particular, que es el de ser columna vertebral. Ustedes recordarán que yo les planteaba el tema de la columna vertebral, del movimiento y de la nación. Dice Perón: el movimiento obrero organizado, la Confederación General del Trabajo, para no utilizar siempre el mismo término, es la columna vertebral de nuestro movimiento y la columna vertebral de la nación. Porque en esa organización popular se manifiestan las necesidades, los anhelos, las inquietudes, las esperanzas de lo que es la energía principal de la Argentina, que son sus trabajadores organizados. Esa energía se manifiesta de dos maneras. En el punto de columna vertebral de nuestro movimiento, me gustaría aclarar esto. Parece una cuestión solo teórica, pero ustedes van a ver muchas veces demandas de otras miradas políticas, que nos plantean: los trabajadores tienen que ser la vanguardia, o tienen que ser la retaguardia, tienen que ser el acicate, tienen que ser la avanzada, o tienen que ser la cuestión, digamos, combativa. Bueno, en la cabeza de Perón, y yo creo que en gran parte en la medida de nuestros compañeros dirigentes de las organizaciones sindicales durante ya más de 70 años, la experiencia es la de constituirse como columna vertebral. Columna, entonces, no es un espacio, digamos, ni adelante, ni atrás, ni a los costados,
ni en el medio. Es una columna donde el resto de las organizaciones de nuestro movimiento se apoya. Es un centro de gravedad, después lo vamos a ver en conducción política, que es el centro de gravedad para Perón, pero el centro de gravedad donde se apoya el resto de las organizaciones sociales. Yo les decía, fíjense ustedes, que hoy este egoísmo organizado, representado en el mundo, como ustedes habrán visto, por gran cantidad de dirigentes políticos, sobre todo económicos, tecnológicos, científicos, cuyo proyecto es la dominación, y en la Argentina también con este gobierno que nos toca hoy sufrir. Este proyecto es un poquito lo que decía Evita, destruir las organizaciones sociales de nuestro pueblo que se dedican a la defensa de la solidaridad y de la esperanza. Entonces, no solo es que van por el sindicalismo, van por las universidades, van por los clubes, van por las organizaciones sociales. Ustedes fíjense que todas las organizaciones tendientes a construir poder social y político del pueblo argentino están siendo hackeadas y están siendo atacadas en forma permanente. Yo les decía que uno de los métodos es la división, la fragmentación, la pulverización de estas organizaciones. Les puse un par de ejemplos. Les decía que en el año 55 del siglo pasado, al momento del golpe de Estado contra el general Perón, en la Argentina no había más de 130 organizaciones sindicales. En la actualidad hay casi 2.000 sindicatos con personería gremial, de 130 a 2.000. Bueno, ahí hay, para que tengamos una idea, hay 3 veces más cantidad de trabajadores de los 3 millones que había en el 55, en la actualidad hay 9 millones y pico en el trabajo, digamos, formal, pero la cantidad de organizaciones pasó de 130 a 2.000. Lo mismo pasó con la política. Con la política, no más de 10 partidos políticos en el orden nacional en el año 55. En el año 2000 les contaba que la jueza Servini hizo un informe sobre la existencia de 500 partidos políticos nacionales. 500 partidos políticos nacionales en el año 2000. Yo diría que 24 años después quizás esa cifra ya, no la tengo en este momento, pero estoy seguro que aumentó. Lo mismo podría decirle con las confesiones religiosas. Ustedes piensen cuántas confesiones religiosas estaban admitidas en la Secretaría de Culto de la Nación en el año 55 y las que hoy no solo están admitidas en la Secretaría de Culto, sino que operan sobre los territorios de nuestro país. No me refiero a negarle la libertad política, sindical, religiosa, a nadie. Simplemente digo que la fragmentación es un dato de este cambio de época que tiende a debilitar las organizaciones populares. Lo mismo le decía con los clubes. Fíjense hoy la ofensiva que hay con la idea de crear sociedades anónimas de una institución básica de la organización social de nuestro país. Del año 45 al 55, Perón creó 1.600 clubes de barrio en todo el país. 400 en la ciudad de Buenos Aires. 1.600 clubes en todo el país. Esa fue para que ustedes tengan una idea. Hoy esos clubes están hackeados porque no pueden pagar las cuentas de luz, de agua, de gas, en fin, no tienen, y van siendo reemplazados, ustedes fíjense, por esta cantidad de gimnasios que hay con fines de lucro, invadiendo todas las ciudades y los pueblos de nuestro país. Dicho esto, a modo de ejemplo, ese es el leitmotiv de lo que es construir el poder de nuestro pueblo, que es reconstruir o construir sus organizaciones en defensa de sus intereses. Ustedes fíjense que todas las organizaciones que hablamos tienden a defender intereses del pueblo argentino y esta gente está concentrada en dispersarlas, en desorganizarlas, en última instancia en fragmentarlas.
Entonces, yo quería plantearles, y les planteé en ese momento en la clase de Cañuelas, 4 momentos acerca del rol de la columna vertebral para que, dice Perón, que muchas veces el repaso de nuestra historia no es porque se vayan a repetir los momentos, simplemente porque nuestro intelecto, nuestro espíritu, adquiere una sabiduría. Dice que Perón compara la experiencia con la sabiduría en el sentido de que uno tiene al momento de tomar decisiones o al momento de intentar comprender un momento político y una decisión política, la experiencia viene casi como automáticamente a presentarse. Entonces, muy cortito, hubo 4 momentos que yo quería plantearles. El que pasamos, que fue muy emotivo, que fue esa asamblea del 22 de agosto del año 51, recordada por todos como el día del renunciamiento de Evita, pero yo quería que observáramos, más allá del renunciamiento de Evita, que por supuesto es una cosa muy trascendente, el rol que tuvo la CGT. Entonces, fíjense, ese es un acto organizado por la Confederación General del Trabajo en la 9 de julio, en un país que no tenía más de 18 millones de habitantes. 2 millones de argentinos se encuentran convocados por la CGT, organizados por la CGT, para pedirle a su líder y a su líder, a Perón y a Evita, que la fórmula presidencial fuera Perón-Evita en las elecciones que iba a haber en ese año. Bueno, es un momento donde ustedes fíjense que no, el movimiento obrero no está haciendo sindicalismo, está interviniendo en una decisión política muy trascendental. Y la forma en que lo hace es realmente extraordinaria. Eso, bueno, ustedes seguramente habrán vivido la emotividad de ese video que no tiene desperdicio y se lo recomiendo, es muy fácil, lo pueden encontrar en YouTube, 22 de agosto de 1951. Otro momento fue en el año 62, pocos años después del golpe de Estado, con el peronismo proscripto, en un acuerdo que Perón hace con Frondizi para que se empezara a aflojar un poquito la dureza con que la dictadura del 55, del golpe del 55, había de alguna manera subsumido a la política argentina con la proscripción total de Perón y del peronismo. Bueno, hace un acuerdo, Frondizi se parte la UCR, crea la UCRI, se presenta a elecciones y gana las elecciones con el voto del peronismo, y de una manera muy tímida, Frondizi permite participar al peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. En esas elecciones gana una fórmula peronista, pero es muy particular porque el candidato a gobernador, que después por supuesto no dejaron asumir, era el compañero secretario general de la Asociación Obrera Textil, el compañero Andrés Framini. Le digo esto porque es un dato muy importante, en un dato político muy importante. La forma en la cual el peronismo pudo expresarse en esa elección fue a través de un compañero del movimiento obrero, un secretario general de una organización que se presentó a gobernador y por supuesto ganó. Hay 2 momentos más que yo quería traerles. Uno es este que vamos a ver de Rucci. Rucci es elegido secretario general allá por julio de 1970, también en pleno proceso de la dictadura militar. Cumple su primer mandato y en el año 72 vuelve a ser elegido secretario general de la Confederación General del Trabajo. Y es un año muy decisivo, es el año donde la dictadura finalmente tiene que ceder ante la presión del pueblo y ante la presión del movimiento obrero, y va a tener que convocar a elecciones. Pero bueno, antes de que eso pasara, en ese momento, que por supuesto ya habían 15 años de lucha continua del peronismo para recuperar la democracia, José Ignacio Rucci, desde la Confederación General del Trabajo, produce un discurso que a mí me parece muy, muy importante.
Pero ahora vuelvo, simplemente quería decirles que el cuarto momento, que no mencioné todavía, es el de el compañero Ubaldini, que desde 1979, en particular desde 1980, cuando es elegido secretario general de la CGT, y toda la acción social que realiza, con un hito muy importante, como es el de la movilización del 7 de noviembre del 81 a la iglesia de San Cayetano con la consigna de paz, pan y trabajo, donde no solo se nucleaban trabajadores y trabajadoras del movimiento obrero, sino también jubilados, organizaciones sociales, una movida social donde también se expresaba el carácter de columna vertebral de la Confederación General del Trabajo, en el cual todas las organizaciones sociales se apoyaban en el camino de recuperar en esta otra instancia la democracia en la Argentina. O sea, 4 momentos donde el movimiento obrero participa en los momentos decisivos para recuperar la democracia y poner a la Argentina de nuevo de pie en el camino de la grandeza de la patria y en busca de la justicia social. Pero bueno, vuelvo otra vez a Rucci, porque seguramente muchos compañeros nunca lo vieron, así que les vamos a proponer esto. Vamos a escuchar ahora 6 minutos, es el discurso de Rucci, yo creo que es el Teatro Lola Membrives, si no me equivoco, ante el confederal de la CGT, donde asume como secretario general su segundo mandato, allá por 1972, y después vamos a hacer un trabajo en salas para, nada, que ustedes rescaten lo que les parezca más importante. Pero la experiencia que les queremos proponer es que escuchen a un secretario general en plena dictadura militar, durísima, como era en ese momento la dictadura del general Lanusse, y la decisión inquebrantable de Rucci, y por supuesto todo el Consejo Directivo de la CGT, todos los secretarios generales, acerca de el rol que tiene que cumplir la CGT en ese momento en la República Argentina. Después, cuando volvamos de las salas, de las respuestas que ustedes nos den, voy a utilizar el tiempo para hablarles por lo menos un paso, un acercamiento, una aproximación a la conducción política, al manual de conducción política de Juan Perón. Así que si te parece, Fernando, podemos ir al video de Rucci. 1970. La Junta de Comandantes en Jefe pone de presidente al general Marcelo Levingston, desconocido para los argentinos, quienes se enteraron de su existencia el día 13 de junio, cuando se anunció públicamente que desempeñaría la presidencia. Levingston asume el 18 de junio. La CGT elige como secretario general a José Ignacio Rucci, uno de los hombres fundamentales de Perón, paradigma del dirigente obrero. Con Rucci, la CGT entra en su etapa más combativa. Nuestro país se está debatiendo frente a un caos como jamás se dio en la historia. Frente a esta coyuntura histórica, el movimiento obrero argentino no está dispuesto a ser simple testigo de los acontecimientos, sino que se va a introducir de cabeza dentro de ese proceso y va a pasar a ser el gran protagonista de todos aquellos acontecimientos que estén plasmados en los sentimientos del pueblo. Hoy el movimiento obrero está perfectamente esclarecido y sabe que el camino de la reivindicación de la patria tiene un solo nombre y tiene una sola causa, que genera precisamente este estado de crisis que estamos soportando.
es la causa de la marginación del pueblo en las grandes decisiones que espera este país. Y frente a esta alternativa histórica, el movimiento obrero argentino no puede seguir tirando trompadas al aire pretendiendo combatir los efectos cuando el gran mal se da en la causa. Y esa causa es política hacia nuestro país, hacia nuestro movimiento. Y de ahí el más, la clase trabajadora tiene que ser categórica y definitoria en sus apreciaciones. Es por eso que la Central Obrera, mancomunada con el pueblo, solo reclama la legitimidad del poder. El secretariado de la CGT advierte que existe un plan para asesinar a dirigentes obreros peronistas. 1971, 17 de marzo, se incorpora la pena de muerte al Código Penal. El movimiento obrero argentino, sindicalmente organizado, quizás lo único que esté organizado en nuestro país, reclama y reclamará permanentemente que se anule esa causa que nos ha prostituido y se abra la puerta para que por el camino ancho de la liberación entre ese pueblo y con el gobierno en sus manos dame la legítima revolución que anhelamos todos los argentinos. Se acabaron las especulaciones. Ya no hay más capacidad de maniobra para nadie. Y si alguien ilusoriamente quiere torcer este proceso, será el mismo proceso que lo pasará por arriba. Ningún dirigente, ningún trabajador que realmente quiera su patria podrá escapar a esa tremenda responsabilidad. Y esa responsabilidad se da en primer término. Descubrí en cuánto compramos tu auto. Solo ingresa los datos de tu auto. Término de hacer de la unidad del movimiento obrero un símbolo y ofrecer esa unidad al país como un aporte de los trabajadores y entender definitivamente en función de lo que somos, en función de lo que hemos abrazado desde lo más profundo de nuestros corazones, que es el movimiento peronista, solamente existe en el ejercicio de la conducción de este grandioso movimiento, es del pueblo y para el pueblo la figura del general Juan Domingo Perón. El 12 de marzo en Córdoba, la CGT dispone una huelga a la que adhieren masivamente el comercio y la industria. Se toman Mira, fábricas, hasta ahí nomás, hasta el minuto 6. muere un Sí. joven. Fernando, hasta el minuto 6. Bueno, disculpen, no aparecieron ahí esos avisos publicitarios, pero bueno, espero que no haya interrumpido la secuencia de lo que venía diciendo José, que la verdad para mí es sumamente emotivo. Tuve la suerte de conocerlo, yo era muy jovencito, pero bueno, independientemente de eso, seguía su actividad como sindicalista y como dirigente. De más está decir que ahí, como dice, nadie va a poder escapar a esta tremenda responsabilidad. A José, 2 años después, ya habiendo cumplido con una de su gran misión, que era el retorno de Perón a la patria, que Perón volviera a ser presidente,
el 23 de septiembre Perón gana las elecciones casi con el 63% de los votos, y el 25 de septiembre del año 73 Rucci es brutalmente asesinado. Así que bueno, yo también ofrendó su vida para esta lucha de todos nosotros. Si te parece, Fernando, no sé cómo está organizado para ir a las salas y plantear ese cuestionario que habíamos preparado. Dale, dale, Javier. Sí, una consigna muy simple. Vamos a pasar un formulario con una sola pregunta que tiene que ver con el video que acabamos de ver, para que en la sala cada uno de los coordinadores, solo los coordinadores tienen que responder la consigna. Si nos ordenamos el coordinador o el que el coordinador o secretario designen, digamos, solo una persona por grupo tiene que responder el formulario y nos pasa la pregunta para que eventualmente después nosotros vamos a ir compartiendo de algún modo las respuestas, ¿eh? Bueno, así que nos iríamos para el trabajo en sala. Los que todavía no pudieron renombrarse con el número de grupo, les pedimos que lo hagan. Y van a ver que ahora cuando Gastón manda las salas, aparece un cartelito cada una de nuestras pantallas a la cual hay que ponerle el OK, no sé qué palabra sale, y cada uno va para su grupo. Adriana, ¿querías comentar algo más? Fer, ¿querés poner el cuestionario en el chat? Así ya Dale. lo ponemos de una en un solo espacio y después nos vamos a las salas. Entonces lo podemos pasar, sino también por WhatsApp al grupo de coordinadores, si alguno lo necesita, ¿eh? Pero tenemos interlocutores, no tengo coordinadores de grupo. Ah, no hay coordinador. Bueno, Por dale. eso pasémoslos al chat. Ahí está. Ahora lo ponemos. Vamos a llegar a tiempo para... Sí, Javier, adelante. Perfecto. Estás Yo, muteado, Javier. Javier. Perfecto. Cuando podamos recabar y leer con atención las devoluciones que nos han hecho ustedes, seguramente la semana que viene le vamos a dar una devolución más acabada en relación a las propuestas de ustedes. Pero déjeme decirle, por lo menos a título personal, las tres cosas que a mí más me impactan, de muchas cosas que me impactan de ese discurso de Rucci. La primera de ellas es con qué tranquilidad, con qué facilidad hace un cuadro de situación y dice: el problema es político. El problema es político, no hay resolución de problemas sociales, sindicales, el problema es político. Y es una clara definición y dice: nosotros, el movimiento obrero, no puede escapar a esta responsabilidad, ni los dirigentes, ni ningún trabajador que ame a su patria. Ese primer concepto, el problema es político, necesitamos recuperar la democracia. El segundo tema que me llama poderosamente la atención y tiene que ver mucho con lo que venimos hablando hasta ahora, es el tema de cuando José dice el movimiento obrero organizado, quizás lo único que queda organizado en la Argentina. Fíjense la conciencia del poder que tiene José. En el año 72 dice: lo único que queda organizado en la Argentina es el movimiento obrero. En esa época ustedes no había las universidades que hay ahora, no había las organizaciones sociales que hay ahora, en fin, la única organización social de envergadura que quedaba en pie era la Confederación General del Trabajo. Y el tercer punto es cuando dice: nosotros tenemos para ofrecer la unidad de los trabajadores y detrás de ella la unidad de todos los argentinos. Si hacen un poquito de memoria, acuérdense que el último día que hablamos allá en Cañuelas, el último discurso que vimos fue un video de Perón del 17 de octubre del 45, donde termina con esa frase. Dice: sobre la hermandad de los que trabajan hemos de construir en esta hermosa tierra la unidad de todos los argentinos. O sea que José hace ese recorrido con la simpleza y con la profundidad que lo caracterizaba, y con el coraje y la decisión que la CGT en los momentos importantes utiliza en defensa de nuestra patria y nuestro pueblo. Pero bueno, la semana que viene le hacemos una devolución en virtud de lo que ustedes hayan respondido. El punto ahora es, si vas presentando el Power, Fernando, la presentación, la idea es hablar de
el manual de conducción política, la conducción política. No, la número 1. El 1 es el que está, es un palito para abajo, el 1. No, es el 2. Ahí está. El 1. 1. La primera. ¿No podés poner la primera? Esta es la que aparece primera, Javier, No, ¿eh? tiene que haber otra que tiene, donde está el título, está la foto de Rucci con la primera de todas. Esta, A ver. esa. Ah, ¿Ves que esta. dice 1? A la izquierda tiene el Ah, listo, número. listo, listo. Ahí Ahí está. está. Bueno, no, traía esta porque ahí hay un poquito esta idea, ¿no? La vigencia de la tercera posición. Quiero destacar este título que le pusimos a esta parte que va a ser el manual de conducción política, pero la vigencia de la tercera posición. Ustedes muchas veces van a escuchar adversarios nuestros y algunos nuestros no muy compenetrados, que creen que la tercera posición es la mitad entre el capitalismo y el marxismo, es estar en el medio. Bueno, no tiene nada que ver. La tercera posición se refiere a una temporalidad y a una diferencia enorme. La primera de las doctrinas, ideologías que hay hoy dando vuelta por el mundo es el liberalismo, que es la que actualmente está en la Argentina vigente, o por lo menos la que tiene el mandato presidencial. Esa doctrina es del siglo XVI, del siglo XVII, es una doctrina vieja que tiene una enorme capacidad de resiliencia y que se va adaptando a los distintos momentos, pero es una muy vieja. Y digamos que su fundamento es quizás uno de los fundamentos más antiguos del ser humano, que yo creo que tiene que ver con la condición humana, que es la de exacerbar el egoísmo y la ambición de lucro, la ambición de dominación, la ambición de poder, para el placer personal, para el hedonismo. Esas son las cuestiones que están debajo del liberalismo. Después, en el siglo pasado, en 1917, se produce la Revolución Rusa y pone en vigencia un pensamiento que venía de mitad del siglo anterior, de mitad del siglo XIX, que es el pensamiento de Carlos Marx, que es el materialismo dialéctico, digamos, ¿no? Que es conjuntamente la segunda doctrina o ideología en vigencia en ese momento, y que las dos se corresponden a Europa. Perón las caracteriza para diferenciar, dice, estas dos ideologías son las dos materialistas. Una es un materialismo dirigido por el mercado y la otra es un materialismo dirigido por el Estado. La primera el liberalismo, la segunda el comunismo. Pero las dos tienen la misma idea, de que el hombre es solamente un ser material. La tercera posición, que es la que Perón presenta en 1949, en el primer Congreso de Filosofía que hace la Argentina, primer Congreso de Filosofía que hace la Argentina, nacional, internacional, es en 1949 en la Universidad de Cuyo. Y ahí Perón plantea la tercera posición. La tercera posición es una idea del hombre, donde el hombre es un ser sobre todo relacional, que tiene, usando la figura que utiliza él, que es la del centauro, tomada de Leopoldo Marechal, un poeta argentino muy importante, muy amigo de Perón, que tenía charlas semanales con Perón, también un gran filósofo, que planteaba el equilibrio. Ustedes se acuerdan la figura del centauro, que es un cuerpo de caballo, pero con un cuello y una cabeza de ser humano, donde dice, el hombre necesita un equilibrio entre lo terrenal de su condición, eso que hace que tenga las patas en la tierra y que deba relacionarse con la naturaleza y con el resto de los seres humanos, pero también tiene un estamento superior, donde su espíritu, su alma, está dirigida también a lo trascendente. Para los cristianos, a Dios, para los humanistas,
simplemente con la trascendencia que implica el paso por la vida. Pero bueno, digo esto para que fijar este concepto que es la vigencia de la tercera posición, que nunca tiene nada que ver con un equilibrio entre uno y otro. Es simplemente una tercera posición, la más moderna de todas, que apenas tiene 70 años en comparación con el marxismo y sobre todo con el liberalismo, que es de mucha más antigüedad. Dicho esto, pasamos entonces a la primera filmina, que es hablar del manual de conducción política. Acuérdense, pasamos, Fer, ahí está. Acuérdense lo que hablábamos el otro día en Cañuelas. Yo le decía, para Perón, la conducción política no es para aficionados, es una disciplina que debe estudiarse, que debe prepararse, que debe experimentarse y que implica una enorme responsabilidad. Y el primer concepto que plantea es que es un arte, la conducción política es un arte distinto al arte de mandar. Es un arte que se basa en la persuasión, se basa en la comprensión y se basa en la posibilidad de plantear estrategias disuasivas, estrategias persuasivas, no en dar órdenes. Así que diferencia lo que es la conducción política de la conducción militar o de la conducción empresarial, que se basa en el carácter de ordenar y no de convencer. Pasamos, Fer. Bueno, vamos a hacer una breve presentación de los tres elementos que tiene la conducción. Pasamos a la siguiente, Fer. ¿Quiénes son los protagonistas de la conducción? Para Perón hay tres protagonistas básicos. Obviamente el conductor, los cuadros auxiliares de la conducción y la masa. Con respecto al conductor, Perón va a plantear que el conductor o nace o se hace. Y haciendo un paralelismo con el arte, dice Perón, para hacer una obra de Miguel Ángel, para hacer La Piedad o para pintar el techo de la Capilla Sistina, se necesita a Miguel Ángel. Seguramente ese genio es irreemplazable. Pero también dice, el conductor se hace, y ahí cita fundamentalmente a Napoleón. Napoleón tenía una frase muy linda que decía, el genio es trabajo. Trabajo, prepararse, capacitarse, estudiar, practicar y sobre todo comprometerse. El genio es trabajo. Entonces se puede tener una enorme suerte de ser un gran artista, digamos, con condiciones naturales como Miguel Ángel, o se puede ser un gran conductor por digamos, la dedicación importante y el compromiso con el trabajo. El conductor tiene que saber que todos sus defectos y todas sus virtudes se van a notar en el proceso de conducción. No es algo que se pueda ocultar. Todos sus defectos y todas sus virtudes se van a colectivizar. El pueblo las va a interpretar en tanto sean defectos o sean virtudes, pero es inocultable. Perón tenía una frase que decía, se puede mentir algunas veces y se le puede mentir a algunas personas. Lo que no se puede es mentirle a todo el mundo todo el tiempo. Decía, la mentira tiene patas cortas. Y el hecho, además, el hecho fundamental, la actividad principal del conductor es la actualización de la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina son los principios que se aplican en la acción política cotidiana. Entonces, y la realidad necesita que uno vaya adaptándose permanentemente. Por eso, la actividad principal del conductor es la actualización doctrinaria. Para Perón eso es la tarea primordial. Pasamos, Fer. El otro punto es que el conductor es un docente. Lo que el conductor tiene que hacer es enseñar la doctrina. Dice, la doctrina, ustedes fíjense esta distinción. Dice, pero la doctrina se inculca. No es que se enseña solamente, se inculca porque está dirigida al alma. Acuérdense lo que nos decía Pignanelli. La doctrina está dirigida al alma de las personas. Es algo que se siente y se comparte y sobre todo se comprende. Así que bueno, una teoría, dice Perón, se puede enseñar, está dirigida al conocimiento, pero la doctrina está dirigida al alma. Pasamos.
Bueno, acá está esta imagen que yo comentaba mientras estaban en la sala. Es hermosa esta imagen de, de Rucci con el paraguas en el Seiza en 17 de noviembre del año 72, recibiendo al general Perón. Pero bueno, ahí tienen ustedes esta imagen para nombrar a los conductores auxiliares. Perón decía, hay una conducción de carácter estratégica, que es el que se ocupa de los temas más importantes, de más largo plazo, los objetivos de más largo plazo, que es el que lleva adelante el conductor, y los conductores auxiliares tienen a su cargo la acción táctica. Bueno, ese discurso de Rucci, toda la acción llevada adelante por la CGT y por los distintos compañeros del movimiento, permitieron el retorno de Perón, ya que la táctica en aquel momento dio por resultado un éxito que permitió el retorno de Perón a la Argentina, que, para que muchos compañeros que no sepan, es el triunfo más grande que tuvo el pueblo argentino en toda su historia. ¿Por qué? Porque sus grandes líderes, San Martín, Rosas, nunca ninguno de ellos pudo morir en la Argentina, y mucho menos en el poder. Todos terminaron exiliados, todos terminaron ninguneados, vilipendiados. Perón rompió ese maleficio, el pueblo argentino rompió ese maleficio, hizo que Perón después de 18 años volviera a la Argentina, y no solo eso, sino que asumiera nuevamente con el 63% de los votos su tercera presidencia, algo nunca alcanzado por ningún argentino, y que esa pudiera recuperar sus honores como teniente general de la nación y, bueno, y fallecer en su pueblo, algo que no había podido hacer no solo algunos de los líderes más importantes de la Argentina, sino de toda América Latina. Bolívar tampoco pudo morir en Venezuela, y así un montón de líderes importantísimos de la historia latinoamericana que terminaron su vida en el exilio. Los conductores auxiliares tienen una particularidad: están en contacto directo con la masa. Por eso, este manual de conducción política es también un manual de ética. Ustedes van a ver que todo el tiempo Perón va a hablar de las condiciones morales de los conductores y de los conductores auxiliares. Esto es una condición sine qua non para todos aquellos que tengan la posibilidad de leer este libro, de estudiarlo. Van a ver que la relación entre la ética personal y colectiva de todos y cada uno de los dirigentes repercute directamente por la cuestión que decíamos del contacto directo con la masa. Pasamos, Fer. ¿Qué es la masa? La masa, bueno, obviamente es el objeto, el objetivo que perseguimos, que es la organización de nuestro pueblo. Lo primero que tiene que plantearse que va a conducir es conocer a la masa y prepararla. Lo que va a decir Perón es: hay que prepararla, sobre todo moralmente e intelectualmente. Y lo que sigue es organizarla. Es muy importante organizar a la masa. El ejemplo que usamos siempre es lo que hizo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión entre el 43 y el 45, donde calculamos un cálculo, no está establecido, pero entre 4.000 y 5.000 reuniones hizo Perón entre el 43 y el 46 con organizaciones y dirigentes sindicales y trabajadores en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y por supuesto, esa masa, luego de estar organizada y luego de estar adoctrinada, es lo que vamos a plantear, que esa masa se va a convertir en pueblo, que ya está permeable a que pueda ser ejercida sobre ella una conducción. ¿Por qué? Porque ese pueblo, esa masa dividida en pueblo, ya tiene conciencia y tiene personalidad social. Les recomiendo que lean y vean un discurso de Evita, que está escrito en Historia del Peronismo, sobre la conciencia y la personalidad social. Bueno, pasamos, Fer. La masa orgánica. Van a ver, de nuevo, la organización espiritual de la masa dividida en pueblo es más importante que la organización material. ¿Qué es la organización espiritual?, dice Perón. Fíjense, no dice es hacer sentido común. Invierte y dice es hacer común un sentido. O sea, es hacer
que todos participemos de un sentido de la vida, de un sentido de la solidaridad, de un sentido del patriotismo, de un sentido de pertenencia. Eso es lo que llama unidad de concepción. La organización espiritual que se resume en esto, yo me acuerdo cuando empecé a militar, había un mensaje que lo hizo el otro día el compañero de Speroni, el compañero que habló junto al secretario general, que habló junto a Piñalelli el otro día en el encuentro de Cañuelas, y hablaba del mensaje a los jóvenes del año 2000. En ese mensaje repite algo que ya había dicho Perón, dice una frase muy linda que nos impactó mucho cuando éramos jóvenes, que decía: así como no nace el hombre que pueda escapar a su destino, no debería nacer aquel que no tuviese una causa justa por la cual vivir y justificar así su paso por la vida. Es decir, tener una causa justa es hacer común un sentido. Un sentido es tener una causa justa compartida por el conjunto de esa masa orgánica devenida en pueblo. Pasamos, Fer. El método de la conducción. En esto parece casi técnico, pero es muy importante lo que dice Perón. No, esto no es para aficionados. Ejercer la conducción política es algo muy profesional. Pasamos, Fer. La primera etapa del método de la conducción es la premisa. ¿Qué es la premisa? Es la observación de qué es de qué se trata. Y en esa observación acopiar datos, producto de la observación y de recopilar información. Para Perón, una forma de ver es disponer de información. Uno no siempre está físicamente en un lugar. Puede observar y muchas veces va a observar a través de recaudar información. Seguimos. Primer punto, la premisa. El segundo punto es el análisis. Perón va a decir: la primera parte del análisis es, de ese todo, ir viendo parte por parte, conocer a fondo cada una de las partes que conforman un todo de un hecho que nosotros queremos, sobre el cual queremos accionar. Y en ese punto, ser capaz de distinguir cuáles son nuestras fuerzas propias y cuáles son las fuerzas del adversario. En este punto, en ese análisis, en esta primera parte del análisis, dice Perón, está el 50% de la posibilidad del éxito. ¿Por qué? Porque en esa evaluación de qué es lo propio y qué es lo adversario, no se puede ser diletante. Hay que tener una objetiva percepción de esa realidad a través de ese análisis. Seguimos, Fer. Fer, pasamos la que sigue. El segundo punto es el escenario. Entonces, ¿en dónde se está dando este hecho? O sea, ¿en qué terreno se da? ¿Cómo actúa cada fuerza en este lugar? ¿Y qué posibilidades tenemos nosotros de relacionarnos con esa fuerza en ese escenario? Esto es como si estuviera hablando Francisco, ¿en qué espacio se da este hecho sobre el cual queremos actuar? Es un problema importantísimo desde el punto de vista de a qué distancias se puede el conductor estratégico o los conductores tácticos del lugar donde se están realizando los hechos. Seguimos, Fer. El tercer punto del análisis, dijimos la premisa, dijimos el espacio, y ahora va a hablar, como también hace Francisco, del tiempo. El tercer tema a tener cuenta en un análisis es el tiempo. Cómo evolucionan los fenómenos sociales, políticos, económicos, coyunturales de cualquier situación que nos permitan ver qué estrategia tenemos en el tiempo, si es un largo plazo, si es un mediano plazo, si es un corto plazo. Todo eso surge de un análisis absolutamente realista que el conductor no puede dejar de realizar. Seguimos, Fer. Dicho esto, sacamos las conclusiones del análisis. Hicimos una premisa, analizamos las cuestiones de espacio, analizamos las cuestiones de tiempo, verificamos la fuerza nuestra y la fuerza de nuestro adversario, y eso lo traducimos en una conclusión que es tomar una resolución.
Todo esto se hace para tomar una resolución, es decir, plantear un plan de acción para lograr un objetivo. Para Perón, la conducción, la doctrina tiene sentido si se realiza. Si no se realiza, es simplemente un ejercicio teórico. Lo importante es tomar una resolución como consecuencia de un análisis profundo, es transformarlo en un plan de acción y fijar un objetivo que hay que realizar. Hay que conseguir ese objetivo. Para eso se hizo todo lo anterior. Por eso me quiero detener acá. Muchas veces nosotros decimos, con verdad, y decía Perón, la única verdad es la realidad. Pero cuando uno dice la única verdad es la realidad, o cuando se dice con mucho criterio también, mejor que decir es hacer. Ustedes fíjense que Perón va a decir, lo importante es el hacer, pero no dice no pensar. Algunos creen que decir es pensar. No, mejor que decir es hacer. Es que lo que está diciendo Perón es que hacer es lo que permite que todo lo que hicimos no sea algo teórico, pero no pensar. Por eso dice, hay que percibir, hay que analizar, hay que tomar resoluciones, hacer un plan de acción y fijar un objetivo. Eso es pensar. Después viene la ejecución, que es lo más importante. Pero acuérdense, mejor que decir es hacer no quiere decir mejor que pensar es hacer. Primero pensar y después hacer. Eso es lo que propone Perón como método. Seguimos, Fer. Seguimos. Entonces, ¿qué dice Perón? El análisis racional, todo esto que hicimos fue un análisis racional, también hay que hacerlo equilibrando. No se debe matar la intuición. Ustedes van a ver que en muchas situaciones ustedes enfrentan una situación que su instinto, su intuición les dice, me parece que es por acá. Entonces, cuidado que a veces el racionalismo no nos haga perder esa capacidad de conocimiento intuitivo. El método y la disciplina se enseñan y se aprenden. Pero ojo, la conducción es un acto de comprensión y de acción. Es un acto que lo puede hacer quien comprende la política. Uno puede aprender el método y puede aprender la disciplina. Lo que no puede aprender es la política. La política es un acto de comprensión. Entonces, escenario, espacio y tiempo son el marco elemental para hacer un análisis y para plantear un plan de acción que luego hay que ejecutar. Pasamos. Lo mismo, siempre tiene que primar la resolución práctica sobre la concepción. La ideología y la doctrina se subordinan a la ejecución. Entonces, ¿por qué? Porque el sentido último de la conducción es la realización del plan. No hay otro sentido más que el conseguir el éxito, conseguir el objetivo. Pasamos, Fer. Entonces, bueno, ya vimos los protagonistas, vimos el método, seguimos, Fer. Entonces dijimos, la conducción se ejerce de dos maneras, acuérdense, la unidad de concepción. Dijimos inculcar en la masa un mismo sentido, la misma forma de ver, apreciar y comprender, para que en cualquier lugar del país, ante un problema similar, todos los compañeros tengan una misma forma de apreciar ese fenómeno. Y la unidad de acción, va a decir Perón, es superior a la unidad de concepción, porque lo que importa es que el conductor, ya sea el conductor estratégico o cada uno de los conductores auxiliares, puedan, aún en cualquier situación donde la unidad de concepción sea total o sea parcial, lo importante es que todas las fuerzas puedan dirigirse al objetivo a lograr. Seguimos. En esto Perón va a plantear que hay muchos principios. Yo voy a hablar solamente de uno, que es el que habíamos mencionado y que es el principio principal sobre el cual todos los demás giran, que es el principio general del centro de gravedad que implica la economía de fuerzas. El punto es, uno no puede ser fuerte en todo momento y en todo lugar, porque una lucha se da en muchos frentes y se da en muchos momentos. Lo importante es ser capaz de definir, de percibir, de intuir, de estudiar, de analizar dónde está
esa ficha que rompe el equilibrio. ¿Cuál es la ficha ¿vieron cuando se ponen la ficha del dominó una atrás? ¿Cuál es la que si uno toca se caen todas las demás fichas? Bueno, eso es el centro de gravedad para Perón. En aquel momento, por ejemplo, en la dictadura digamos, de los 18 años que lleva Perón a las elecciones, era el llamado a elecciones. Lo que había que hacer era que se llamara elecciones. Los tipos hacen lo imposible por no llamar elecciones, y ustedes fíjense cómo Perón dice, lo único que importa son las elecciones. Lo mismo hace en el 45, cuando Perón sale de la cárcel y lo llevan a Plaza de Mayo porque la gente estaba. Lo que Farrell le dice es, ¿y usted qué quiere? Y Perón le dice, yo quiero que llamen elecciones. Quiero que llamen elecciones. Y lo que se hace, ustedes fíjense, esto el 17 de octubre del 45, las elecciones son en febrero. En 3 meses Perón prepara un partido político y gana las elecciones a partidos de muchísimos años en la Argentina. Bueno, eso es entender dónde está el punto de equilibrio o desequilibrio de una determinada situación. Lo segundo es la continuidad del esfuerzo. Una vez que uno obtiene la victoria, debe continuar en el esfuerzo. Y las otras son muy, muy claras: tener información, mantener el secreto y obviamente para poder actuar con sorpresa hay que mantener el secreto. Seguimos. Bueno, acá quiero detenerme en este punto, que es la importancia de los valores morales del conductor sobre sus valores intelectuales. Perón dice que hay que tener valores intelectuales, por eso yo te iba a pedir, Fer, que los plantearas. La ficha es la número 25. La número 25, que habla de los valores intelectuales del conductor. No, esta es valores morales. Ahí está. Dice, el conductor se capacita, estudia, es creativo, no copia, no se puede repetir sucesos de la historia. Uno puede tener la experiencia de haber estudiado muchas experiencias de conducción, pero no las repite. Lo que hace es utilizarlas como experiencia para crear. Tiene iniciativa y tiene capacidad de acción. Fundamentalmente, sobre la realidad, no se dedica a describir la realidad, participa de la realidad. Un conductor no puede estar ajeno, y muchas veces ustedes van a ver dirigentes que nos cuentan cómo es la realidad sin ser ellos parte. Parecemos periodistas que relatamos cómo es la realidad. Perón está completamente en contra. Uno puede conducir si forma parte de esa realidad de la cual se está analizando. Y por supuesto, por ello, no tienden ni a la especulación ni a la fantasía. Su objetivo es el principio de acción. El principio de la conducción es accionar para conseguir el éxito. Y vamos ahora a esta parte, que yo quería llegar a este final, que son los valores morales. Entonces, deberíamos volver a la ficha número 23. Que son los valores morales del conductor. Perón va a decir que estos valores están por encima de los valores intelectuales. Puede tenerse, quizás no la totalidad de los valores intelectuales, pero los valores morales son imprescindibles. El primero es la fe en sí mismo, esa convicción de que uno está capacitado y tiene la voluntad, tiene el compromiso de lo que está haciendo y su vida va en ello, una causa justa por la cual vivir. Tener la decisión de vencer. Tener esta conciencia que es profundamente ética en nuestra doctrina. Nosotros no trabajamos para nosotros, el conductor lo trabaja para sí mismo, lo hace por los demás. Por eso tiene un espíritu de sacrificio y una enorme humildad. Nunca manda, siempre persuade, aconseja, nunca es autoritario, nunca es intransigente. Y eso implica una lealtad de doble sentido. La lealtad del que es conducido hacia el que conduce, pero también la lealtad del que conduce a quienes son conducidos. La última que seguimos, Fer, llegamos con lo justo. Estas son muy importantes y las hablábamos el otro día en Cañuela. El sentido innato de la justicia. Ustedes saben, ustedes lo sienten en su corazón cuando perciben un acto de injusticia. Ese sentido innato
es importantísimo desarrollarlo. Uno se da cuenta cuando algo es injusto. Alguien que pretenda conducir tiene que tener este sentimiento en su corazón. El sentido del trabajo y la lucha es la causa, es decir, los demás, los otros. El conductor domina sus pasiones, es reflexivo, no se deja llevar por impulsos y, por supuesto, no es sectario y, sobre todas las cosas, es bondadoso en sus formas y es bondadoso en su fuero interior. Dicho todo esto, yo quería terminar esta parte que tiene que ver con la ética y la moral de los dirigentes y pasarles, para terminar esta reunión de hoy, un videíto del Papa Francisco de hace un par de años atrás, hablando sobre la moral de los dirigentes. Así que si te parece, Fer, para terminar el día de hoy, nos vamos con este video de Francisco. Cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. Pero parafraseando al expresidente latinoamericano que está por acá, el que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Que no se meta en una organización social o un movimiento popular, porque va a hacer mucho daño a sí mismo, al prójimo, y va a manchar la noble causa que enarbola. Y tampoco que se meta en el seminario. Frente a la tentación de la corrupción, no hay mejor antídoto que la austeridad, esa austeridad moral, ¿no? Personal. Y practicar la austeridad es, además, predicar con el ejemplo. Les pido que no subestimen el valor del ejemplo, porque tiene más fuerza que 1000 palabras, que 1000 volantes, que 1000 likes, que 1000 retweets, que 1000 vídeos de YouTube. El ejemplo de una vida austera al servicio del prójimo es la mejor forma de promover el bien común. Bueno, no sé si les parece, yo creo que con eso podríamos cerrar. Yo quisiera avisarles que sí, que por supuesto el Power va a estar subido para que lo puedan mirar, pero les recomiendo estas lecturas. Hay que leer 3 libros fundamentales de Perón: La comunidad organizada, el manual de conducción política y el modelo argentino para el proyecto nacional. Junto al modelo argentino, les recomiendo que lean El mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo del año 1972. El modelo argentino y el mensaje a los pueblos del mundo es el legado de Perón para estos tiempos presentes de total actualidad. Y de Francisco, les recomiendo de todo corazón: lean Laudato Si y lean Fratelli Tutti, que es la actualización política más extraordinaria que podemos encontrar del pensamiento del pueblo argentino y de Perón en particular. Bueno, con eso termino. Gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Le damos la palabra a Julián, así hace el cierre de esta clase y nos despedimos. No se te escucha, Julián. Estás silenciado, Julián. ¿Se escucha? Ahora sí. Gracias. Decía, muchas gracias, Javier. Diste en el nudo central de lo que es para un militante político, para quienes participan de esta diplomatura, en los valores que debe tener un dirigente que aspire a conducir, que conduzca o que aspire a conducir. Yo quisiera, no hay nada para agregar a lo dicho, porque hiciste un recorrido
de lo que podríamos denominar las tres grandes columnas del pensamiento del peronismo. Y cuando decimos del pensamiento del peronismo, decimos nuestra argentinidad. Y cuando decimos nuestra argentinidad, decimos la interpretación de la política aplicada a un gran principio que da origen a todo, que es a la inquietud espiritual de búsqueda de la verdad que se plantea como la razón de ser de la comunidad organizada. Es decir, cuando se hace el Congreso de Filosofía, cuando se realiza el primer Congreso de Filosofía, el primer planteo que dispara el general Perón es la búsqueda infatigable por la verdad. Es decir, el mandato que tiene cada generación en la búsqueda infatigable por la verdad, en la razón primera o en el fin último, como quieran ponerle. Pero esa búsqueda que lleva al hombre, a cada persona a superarse, a formarse, a prepararse en los 5 grandes principios: el ser, el principio de las cosas, la virtud, la belleza, la finalidad. Es decir, el ser, el principio, la virtud, la belleza y la finalidad constituye la razón de ser de la existencia. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? La armonía. Es decir, entonces, yo quisiera dejarle este mensaje a los compañeros de la diplomatura, que es reflexión de vida. Si están decididos a abrazar la causa de conducir la organización, ergo, de conducir la política, no pierdan nunca esta búsqueda permanente por la verdad, porque es ahí donde uno pierde la razón de ser, es ahí donde uno se convierte en un burócrata que atrasa, es ahí donde uno se convierte en un pusilánime que no dice nada, es ahí donde uno se convierte y saca las peores miserias en desmedro de las razones que construyen el sentido. Miren, esto es lo primero. Sin búsqueda de la verdad, no hay conducción posible y que sea diferente. Y estamos hablando de esto porque nosotros queremos una sociedad diferente. A nosotros no nos moviliza llegar a los lugares por llegar. A nosotros nos moviliza una nación grande y un pueblo feliz. Entonces, eso, la nación grande y el pueblo feliz, sin la condición individual de búsqueda de la verdad, no es posible. Porque además la evolución y la grandeza de los pueblos se mide por la capacidad de su dirigencia. Lo decía el general Perón. Y el gran problema que tenemos es que no nos formamos, no leemos. Lo instantáneo superó a estos 5 grandes principios que algo deben tener de verdad, si desde el comienzo de la construcción del pensamiento, desde los griegos hasta acá, el ser, el principio, la virtud, la belleza y la finalidad fueron las razones primeras que construyeron el sentido del ser humano, y esto es la búsqueda de la verdad permanente, algo de razón tiene. Entonces, como experiencia de vida, como militante, digo, no pierdan nunca la búsqueda de la verdad. No pierdan nunca el deseo de superarse. El día que pierdan eso, yo les sugeriría que se retiren de la representación gremial, de la participación, porque va a ser todo muy pesado. Porque comprometerse y dar respuesta hacia el otro va a ser una carga. Y además para el otro se da cuenta cuando uno tiene olor a podrido, cuando uno es un sepulcro blanqueado, cuando uno no transmite las motivaciones de la búsqueda de lo nuevo, de la lucha por la verdad. Y lo segundo, para cerrar, me parece que Javier planteó claramente, hizo una síntesis perfecta de los valores que en conducción política interpreta Perón, que yo diría está mucho más influenciado por la ciencia política y por la historia militar que por la práctica comiteril de la política. Con lo cual, la reflexión que me viene, eso que nos plantea, que no lo digo yo, pero creo que es el único camino posible, pero no solamente desde el peronismo, sino desde el lugar de la vida, la búsqueda permanente por la verdad. El otro segundo elemento, prepararnos intelectualmente.
lo que no se conoce no se puede amar. Y no es una pelotudez lo que estamos diciendo. Y lo que Javier recomendó es la centralidad de lo que decimos representar. Mire, si nosotros no conocemos las cosas básicas, por pereza intelectual, porque somos panchos, porque somos cómodos, etc., difícilmente podamos transmitir. Entonces después nos convertimos en comentaristas. Y nosotros estamos llamados a ser constructores. No asumimos la política para comentarla, asumimos para transformarla. No abrazamos a las instituciones gremiales para ocupar un lugar individual. La asumimos para liderar la fuerza de cambio, de transformación de nuestro país. Y lamentablemente un país injusto que requiere justicia. Y para esto requiere dirigentes con convicciones. Y con esto cierro. Este curso no es un curso de transmisión conceptual para la elevación intelectual, personal o académica o lo que fuera. Este curso es para prepararlo para que abracen la política y para que transformen la realidad. Entonces, como humilde sugerencia o como humilde reflexión de compañero militante, lo que Javier planteó como las 3 columnas conceptuales, hagan el esfuerzo, vale la pena, agárrenlo, léanlo, subrayenlo, porque ahí van a encontrar muchas claves de interpretación de este presente. Muchas gracias. Gracias, Julián. Bueno, nos encontramos el próximo sábado a las 9 de la mañana en el mismo enlace de Zoom. Que tengan un hermoso fin de semana. Gracias a todos.